en sus soluciones que plantea, no habla de dos cosas claves. Uno, cobrar impuestos a la minería del oro, no dice nada, ¿ya? Entonces ahí podía tener un ingreso extra, pero tampoco quiere tocar eso. Entonces ni por minería ni por hidrocarburos hay esperanza. Y por otra parte, en sus soluciones no toca para nada reducción de gastos. Entonces vemos que su discurso de antes está yendo contra él mismo, ¿no? O no sé, sería otro que se llamaba Luis Arce y que era ministro de Economía, ¿no? Entonces lo que él está proponiendo es vivir eternamente de la deuda, o sea que cada vez que lleguen más desembolsos, entonces ese es un plan suicida y además dice, así se hace en todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿será en qué planeta vivirá? Pero eso es como vivir de una pirámide, de esas estafas donde haces una cadena y la deuda que has contraído hoy día la pagas con la de mañana y con la de pasado vas a pagar la otra y al final vas a acabar en la cárcel por estafador. Esto es Cabildeo Digital. Pablo Villegas, qué gusto tenerlo en el programa. ¿Qué le pareció la intervención de Arce Catacora? Pensábamos todos que iba a lanzar un conjunto de medidas económicas y al final nada. Sí, también yo pensaba que no iba a dar ninguna novedad, ¿no? Y así ha sido, ¿no? O sea, primero me pareció una exposición bastante desordenada, entonces para su evaluación yo dije partiremos del cuadrito que esquematiza todo con que termina su exposición, ¿no? Que es básicamente, ¿por qué no hay dólares? Porque se acabó el gas. Y entonces de ahí la solución resulta bastante simple, pero dejo para tus preguntas, ¿no? La solución es que hacer más empresas estatales. Bueno, en realidad lo que ha planteado en su esquema sintético es invertir en exploración, en biocombustibles y básicamente eso es lo que ha planteado, ¿no? Eso es su resumen. Entonces la exposición es más pobre que lo que acostumbra a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, en otros casos él habla mucho de inversión, ahora habló de 170 empresas, sustitución de importaciones, pero es difícil tomarle en serio porque no da, por ejemplo, cuando habla de las 170 empresas y la sustitución de importaciones, yo me pregunto, ¿cuál es el plan y los plazos, ¿no? ¿Qué es lo que va a sustituir y con qué plazos va a sustituir y a dónde están yendo esas inversiones? O sea, 170 no nos dice nada. Que lo único que habla es de la sustitución con biocombustibles, pero tampoco tiene plazos ni metas intermedias fijadas para cuánto cada año, etcétera. Y como ustedes saben, cuando inauguró la planta de biocombustibles en Santa Cruz, ahí lanzó la idea de dar incentivos para la producción de la materia prima, o sea, inauguran y no tenían ya un plan previo para producción de materia prima. Esa es la situación, ¿no? Ahora, cuando habla del agotamiento de las reservas y dice, faltó defender la nacionalización, entonces, primero nos dice que hay un caso positivo de exploración de hidrocarburos que es Mayaya, y bueno, ya hubo antes mucho más exitoso todavía que era el océano de gas, el mar de gas, ¿no? Ahora no sabemos, no han tenido tiempo de hacer una evaluación de reservas, mucho menos una evaluación de reservas probadas, entonces
Es solamente un eslogan que han lanzado de que hay 3 millones de metros cúbicos o algo así. Y entonces no hay nada, ¿no? Cuando presenta, por ejemplo, su cuadro que se titula Pozos Exitosos, ¿ya? O sea, quiere decir que son exitosos, quiere decir que han dado pozos con producción, con capacidad de producción. Y ahí en la parte que corresponde a las exploraciones de YPFB, tenemos, sumando todo, 31 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿de qué se queja? Si sus descubrimientos llegan a 31 millones. No, entonces no se puede tomar en serio los resultados que está mostrando. Y así podemos ir profundizando en esos detalles. Pero hay otro aspecto que me parece muy interesante. Yo estaba comparando sus declaraciones de ahora con las declaraciones que tenía, por ejemplo, el 2010, el 16, ¿ya? El 2016 él dijo que Bolivia podía estar bien con un barril de petróleo de $10 el barril, así, $10 el barril, ¿no? Y después criticaba a los economistas que él llamaba neoliberales y a los opinadores, porque decía, llegó la crisis del 2014 y no pasó nada en la economía boliviana, ¿no? Pero cuando hacemos la comparación de lo que costaba el barril de petróleo en el 2013, $105, $107 barril, con el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, que era 5% anual, para cuando nos dan la pena de irse el 2019, el crecimiento había caído a 0.7 y el barril estaba en 60, ¿no? Entonces, ¿cómo era que con $10 podíamos sobrevivir? O sea, la economía se vino abajo. Y él acostumbraba a decir, estaba viendo una entrevista que le hicieron el 2019 cuando volvió de su viaje a Brasil para su tratamiento en un canal de televisión, Cristo TV, creo. Entonces él decía lo mismo, ¿no? O sea, se cayó el 2014, cayeron los precios de las materias primas y no pasó nada en la economía, y lo que se ve es que la economía boliviana no depende más de las alzas y bajas de los precios de las materias primas, porque y esto es textual, ¿no? Dijo él, la importancia de los hidrocarburos en el Producto Interno Bruto es 6%, de minería 5%, juntos son 11%, pero les voy a dar la sorpresa. La sorpresa es una nueva característica de la economía boliviana, adivinen, ¿no? Y eso es que manufacturas es el 18%, entonces no dependemos más de los precios del mercado internacional. Entonces ahora el discurso es totalmente diferente, ¿no? Porque se ve que no solamente que dependemos, sino que nos han mentido todos esos años. Pero la otra cuestión es cuando vemos la importancia de manufacturas, que evidentemente era el 18% más que los otros sectores que he mencionado, es que él utilizaba esto para decir que Bolivia se ha industrializado, es un país diferente, y por eso todos los países nos estudian porque nosotros hacemos mejor que los otros países de la región. ¿Qué es manufacturas? Y eso es importante porque siempre hablan de la industrialización. ¿Qué es el rubro manufacturas en la economía boliviana? Son productos con procesamiento básico y minerales en estado metálico, o sea, eso es. Entonces ahí no vamos a encontrar ni machetes, ni clavos, ni alfileres, ni siquiera eso vamos a encontrar, o sea, mucho menos vamos a encontrar lo que sería un producto propiamente industrial, digamos, aparatos ópticos, qué sé yo, no hay nada de eso. Entonces vemos que su discurso de antes está yendo contra él mismo, ¿no? O no sé, sería otro que se llamaba Luis Arce y que era ministro de Economía, ¿no? Sí. Es verdad. Cacho, por favor,
Pablo, ¿tú qué crees que ha ocurrido en esto que nos estás contando, que la verdad es muy revelador? ¿Ha habido exceso de confianza? ¿Entendió mal el modelo y sus resultados de ese instante Luis Arce? ¿Qué crees que les motivó a Luis Arce y a Evo Morales ir por una ruta distinta, abandonando, por ejemplo, la inversión en exploración de hidrocarburos? Ya, lo que pasa es, yo creo que ha sido un problema no solo de Bolivia, no hay para no prestarme ideas de otros. Palma es un chileno que estudia la economía latinoamericana, y él dice, en esa época todos los gobiernos latinoamericanos se marearon con los precios de las materias primas y procedieron como si nunca se fuera a acabar. Entonces, por eso es que no invirtieron, no reinvirtieron, no solamente en mantener sus reservas, sino además no crearon un tipo de economía que sea distinto al de las materias primas. Entonces ahí están todos los países. Por ejemplo, Chile, que en Bolivia lo vemos como industrializado, el cobre era más del 50% de sus exportaciones, en Bolivia igual el gas, y en Ecuador, por ejemplo, el petróleo era más del 50% de sus exportaciones. Entonces, con economías tan dependientes de una materia, está claro que son muy susceptibles a las variaciones de precios internacionales, pero fueron todos ellos que actuaron como si eso fuera eterno. Y recién en el 2014, cuando se caen todos los precios de las materias primas, eso es interesante, si me permites alargarme sobre eso. Evo Morales se fue a un encuentro de UNASUR, y ahí hizo un manifiesto lastimero, ¿no? Porque digo, queremos que nos expliquen qué es lo que el imperio está haciendo contra nosotros, que hagan una comisión, etcétera. O sea, con las bajas de las materias primas, o sea, como si no tuviera ministro de Economía. Fue a pedir afuera que le ayuden a entender. Y acá en Bolivia, el entonces ministro, que ha debido ser otro Arce, repito, entonces él venía con otros discursos, como dije, no, con $10 estamos tranquilos, ¿no? Y entonces fue una concepción se repitió la historia de siempre, ¿no? De paísito exportador de materias primas que creen que eso nunca se va a terminar, y esa es la cuestión, ¿no? Pablo, para terminar, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo llegará, si es que llega Arce al 25? ¿Cómo llega el país? ¿Cómo llega Arce y cómo llega el pueblo? Bueno, si vemos la experiencia histórica, no solamente de Bolivia, con las crisis de las materias primas que llegan cíclicamente, cuando llegan las crisis hay un montón de gobiernitos y caen. Entonces, viendo esa estadística, acuérdense cuántos gobiernos cambiamos en épocas siempre de crisis, ¿no? Por ejemplo, la UDP, o cuando Goni se quedó sin plata para pagar los salarios de los empleados de Estado y tuvo que ir a Bush a pedirle un préstamo. Entonces, ¿cómo cambiamos de gobiernos? Entonces es poco probable, de acuerdo a esa experiencia, que llegue al fin, ¿no? Ahora, las perspectivas en sentido económico supongamos que Mayaya es realmente un buen yacimiento. Entonces, como él mismo dijo, son 7 años hasta que eso llegue al mercado. Entonces, ese Mayaya no va a ser ni para él ni para el próximo gobierno. Entonces, por lo del lado del gas no hay posibilidades de una recuperación, y la minería sigue cayendo en volumen. Pero aquí hay una cuestión importante. En sus soluciones que plantea, no habla de dos cosas claves. Uno, cobrar impuestos a la minería del oro, no dice nada, ¿ya? Entonces ahí podía tener un ingreso extra, pero tampoco quiere tocar eso. Entonces ni por minería ni por hidrocarburos hay esperanza. Y por otra parte, en sus soluciones no toca para nada reducción de gastos. Más bien está hablando de continuar incrementando. Y además, si me permiten esto más, me llamó mucho la atención su visión de la administración de la deuda externa. Cuando él criticó, dijo, estos 2 últimos años el servicio y pago de capital de la deuda ha sido superior a los desembolsos de deuda.
Y eso no puede ser así porque nosotros habíamos logrado que los desembolsos sean superiores al servicio y al pago de capital, ¿ya? Y mostró las cifras que sí son ciertas, esa es la situación. Pero ¿qué pasa cuando tu pago de capital y de servicio de la deuda es superior a lo que estás recibiendo? Quiere decir que tu deuda se está reduciendo. Entonces lo que él está proponiendo es vivir eternamente de la deuda, o sea que cada vez que lleguen más desembolsos, entonces ese es un plan suicida, y además dice, así se hace en todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿será en qué planeta vivirá? Pero eso es como vivir de una pirámide de esas estafas donde haces una cadena y la deuda que has contraído hoy día la pagas con la de mañana y con la de pasado vas a pagar la otra, y al final vas a acabar en la cárcel por estafador. Entonces esa es su visión de la deuda, y eso es terrible, ¿no? Increíble. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu intervención. Cacho, tal vez tienes una última. No, yo me he quedado perplejo por lo que nos dice Pablo, porque efectivamente eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos abriendo un hueco, tapando otro, y esa es una rueda sin fin. La verdad, no sabemos a dónde vamos a llegar con esta metodología que ha elegido el presidente. Te agradecemos mucho, Pablo. Gracias por tu tiempo con nosotros, y te vamos a estar buscando para el futuro. Bueno, complementando la entrevista con Pablo Villegas, un dato que lo publica el periódico La Razón, que dice que de marzo a fines de agosto, el tiempo que ha funcionado la planta de biodiesel en Santa Cruz, ha producido 5.9 millones de litros de diésel. Esta planta de biodiesel, que es la apuesta principal para sustituir las importaciones de diésel. 5.9 millones, digamos 6 millones de litros de diésel. Cacho, como estamos hablando de millones, parecería que eso es mucha cantidad de litros de diésel, pero significaría que como son 6 meses, que cada mes han producido 1 millón de litros. El tema, en un mes, ¿no? El tema es que se consume 7 millones de litros al día, para que uno entienda que esta producción de biodiesel, que significa un montón de estragos ambientales, porque necesitan producir soya y una palma africana y no sé qué cosas más, y significa ampliar la frontera agrícola, atentar contra la Amazonía, que ya está atentada con los incendios. La producción es mínima, y con esto no van a reemplazar ninguna importación de diésel. Es decir, sí reemplazan, pero la cantidad es tan pequeña, Cacho, que es insignificante. Sí, y no se sabe la verdad de dónde van a conseguir los 300 y más millones de dólares que se requieren para la instalación, la construcción de la planta de HBO, que es otra incógnita en este momento. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.